Buenos días, hermanitos, que Dios me los bendiga. Aquí vamos a continuar con el estudio acerca de quién tiene las llaves del reino. Pues ya nosotros vimos de que Jesucristo funda una iglesia. Ya vimos que la funda sobre Pedro, no sobre la confesión de fe de Pedro, que es esa iglesia la que tiene las llaves del reino. De hecho, se las entregó a Pedro, ¿cierto? Entonces, y vimos también cómo Pedro sí es realmente el Papa. ¿De dónde viene la palabra Papa sin que aparezca en la Biblia? Ya eso lo vimos en los estudios anteriores. Yo dije que hoy les iba a mostrar para mí, lo que es para mí, la prueba más hermosa de la santidad de nuestra preciosa Iglesia la Católica. Es la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la pregunta es ¿quién hizo la Biblia? Yo esa pregunta se la he extendido tanto a hermanitos católicos como a hermanitos separados. Y hay una respuesta que es muy común, ¿no? Hay diferentes respuestas, pero hay una que es muy común. La Biblia la hizo Dios. Mire, por eso es la palabra de Dios. A ver, esto lo vamos a aclarar. Una cosa es que exista la Biblia como palabra de Dios porque Él la inspiró, pero otra cosa es quién hizo la Biblia, este libro que todos tenemos en la mano. Recordemos lo siguiente, Biblia significa colección de libros. Y ahí en la mano nosotros tenemos un libro que a la vez contiene 73 libros, en el caso de la Biblia católica, porque la Biblia de los hermanitos separados tiene 66. Adelantico les voy a hablar acerca de esta diferencia. Entonces, a ver, ¿cómo sabemos que se hizo la Biblia? Ahí está la historia. El que la quiera encontrar en las redes la encuentra. Es que no es nada del otro mundo ya hoy en día. Estos son datos que están a la luz para todo el mundo. Mire, hubo una persona que se dedicó en cierto tiempo a mandar a recoger todas las cartas que estaban dispersas en las iglesias de la antigüedad. ¿Cierto? Mandaron a recoger a Corinto, pues la carta de los Corintios, a Éfeso la carta de los Efesios, a Galacia la de los Gálatas, a Filipo la de los Filipenses, a Colosa la de los Colosenses, y así sucesivamente recogieron como 300 cartas. Pero hubo un grupo de personas que de entre esas 300 cartas, durante mucho tiempo se dedicaron a sacar las que eran realmente santas. Y le entregan a un papa, oíganme bien, a un papa le entregan 27 cartas que ellos dicen que son santas. Ellos cuando hacen esta selección están llenos de Espíritu Santo. No hay otra manera de seleccionar ese tipo de cartas. ¿Listo? Entonces, el que hizo todo este trabajo fue un papa. Fue el papa San Dámaso I. Óiganlo bien, no lo olviden. San Dámaso I en el año 282 fue el que mandó a recopilar todas estas cartas. Cogió esas 29, las unió en un solo libro y con ellas y con el Antiguo Testamento hizo un solo libro, que es el que tenemos hoy, que es la Biblia. ¿Cierto? Él fue el que cogió Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los puso juntos y le dijo al mundo: esto es palabra de Dios. La Biblia existe gracias a la Iglesia Católica, gracias a que el Papa San Dámaso I se dio a esa semejante tarea. ¿Y por qué yo digo que es la prueba más hermosa que tenemos de la santidad de la Iglesia? Miren, si no hubiera estado el Espíritu Santo en la Iglesia, habría sido imposible que el Papa manipulara la palabra de Dios, se atreviera a decir esto es palabra de Dios. La Biblia existe hasta hoy, pues esa es la prueba de que la Iglesia Católica sí la fundó Jesucristo, que la Iglesia Católica sí está llena con el Espíritu Santo. Por eso sabemos que la Iglesia Católica es santa. Y para dolor de los hermanitos separados, porque hay que pesar con ellos, pues a ver, ese libro que cargan ahí debajo del brazo, que se llama Biblia, que la defienden tan maravillosamente, porque es que los admiro. Es que si algunos aman la Biblia son los hermanitos separados, y eso sí, aunque nos duela a los católicos, es verdad. Si algunos lo aman, lamentablemente tienen una serie de errores. Pero, pero, a ver, ese amor tan hermoso por las Escrituras también los convierte en hermanos que probablemente en un futuro, si nos preocupamos por ellos, pues ellos también van a estar en nuestra iglesia. Van a ver por qué. Decíamos que la Biblia católica tiene 73 libros
y la Biblia protestante tienen 66 libros. Yo les voy a explicar aquí brevemente, hermanitos, por qué la Biblia católica tiene 73 libros. A ver, ¿le aumentamos libros o le quitamos libros, no? De hecho, los hermanitos separados dicen de que, no, que esos 7 libros de diferencia entre 66 y 73 fue que la Iglesia Católica se los aumentó. Déjenme recordarles cuáles son esos libros. Mire, los que ellos dicen que la Iglesia Católica le aumentó a la Biblia. Son Tobías, Judith, Primera y Segunda los Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch, ¿cierto? Esos son los libros que ellos dicen que son apócrifos. Apócrifo quiere decir que no es inspirado, que no son santos. Pero ya vimos, si fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró al Papa San Damaso I a hacer la Biblia, pues no tienen por qué ser apócrifos, ¿cierto? Deben ser santos. En otro estudio, para el próximo estudio probablemente les voy a mostrar las pruebas de que sí son santos, ¿listo? Hay algo que quiero que se aprendan, hermanitos. En las Biblias a veces uno busca eclesiástico, en la católica, ¿no? Las demás no tienen ese libro. Pero en algunas aparece eclesiástico y en otras aparece sirácida. No importa. Sirácida o eclesiástico es lo mismo, ¿no? Para que lo sepan. El Eclesiastés, no confundamos eclesiástico con eclesiastés. Eclesiastés sí aparece en todas las Biblias, protestante o católica. Pero ¿qué pasa? En algunas Biblias aparece eclesiastés y en otras aparece Coelet, Q-O-H-E-L-E-T, Coelet, con tilde en la primera E, Coelet, ¿cierto? Entonces, si le aparece eclesiastés está bien, si le aparece Coelet, pues es el mismo Eclesiastés. Eso para que se lo aprendan, hermanitos. Ahora, la Iglesia Católica sí le aumentó libros a la Biblia, claro. Es que en la antigüedad existía lo que era el Antiguo Testamento únicamente. Pero si la Iglesia Católica le puso el Nuevo Testamento entero, son 27 libros. Entonces la Iglesia Católica sí le aumentó libros. 27, no 7. Esos 7 que ellos dicen que se los inventó la Iglesia Católica no es verdad. Y en el próximo estudio lo vamos a aclarar bien. Muy bien, ya teniendo en cuenta esto, ¿por qué? ¿Por qué nosotros sabemos que sí son los 73 libros? ¿Por qué el Antiguo Testamento nuestro tiene 46 libros y en la Biblia protestantes tiene 39? Mire, se trata de esto. Es en qué se basaron para hacer el Nuevo Testamento. Mire, los escritos más antiguos que conocemos nosotros para hacer las escrituras se llama la traducción de los 70 o la Septuaginta. Mire, esa traducción de los 70 a los Septuaginta se llama así porque fueron 70 hombres los que la tradujeron del hebreo y el arameo al griego. ¿Por qué tuvieron que hacer esto, hermanitos? Para que lo entendamos. Esto fue hecho porque, ¿se acuerdan de la diáspora? La diáspora quiere decir la dispersión de los judíos. Acuérdense que los judíos muchas veces fueron atacados, fueron desterrados y con el tiempo algunos de ellos, muchos de ellos digamos, volvían a su tierra, pero otros se quedaron viviendo afuera. Esos que se quedaron viviendo afuera fueron perdiendo el idioma. Fuera el hebreo o el arameo lo fueron perdiendo. ¿Por qué? Porque pues automáticamente tenían que empezar a hablar con el idioma del pueblo, la ciudad, el país donde que ellos estuvieran. Por eso es que el hebreo y el arameo se fue perdiendo, ¿cierto? Por la diáspora o dispersión de ellos. Se vio la necesidad de que estas personas que están afuera de Judea tuvieran acceso a las escrituras. Los que ya no hablaban el hebreo ni el arameo, pues que lo hablaran en el idioma que predominaba en aquel entonces, que era el griego. Así que por allá entre el año 250 o 300 antes de Jesucristo, hubo en Alejandría un rey que se llamaba Ptolomeo. Mire, ese rey se dio a la tarea de buscar 6 personas de cada una de las tribus de Israel. ¿Se acuerda que eran 12 tribus? Entonces él reunió 72 hombres, ancianos, eruditos que conocían las escrituras y que conocían de los 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, para que tradujeran esas escrituras al griego. Bueno, fueron 72 personas, se llama la versión de los 70, no sé por qué eliminaron los otros 2, ese datico sí no se los puedo dar porque la verdad no lo sé, pero por eso se llama la Septuaginta o versión de los 70, porque esos 70 hombres la tradujeron del hebreo y el arameo al griego. ¿Para qué? Para que se beneficiaran todos aquellos judíos que vivían en otras partes pero que ya no hablaban en su propio idioma, sino en el idioma que era el común en aquel entonces, el más común, que era el griego.
Yo quiero hacer énfasis aquí en un detallito, hermanitos. Pues sucede de que el, en cierta ocasión, hablando de este tema, con unos hermanitos católicos, de hecho, estábamos reunidos y se tocó ese tema. Hubo un momento en el que yo les dije de que la Septuaginta, esa Septuaginta fue la que utilizaron Jesucristo y los apóstoles. Porque de hecho eso es verdad. Cuando Jesucristo llega a la tierra, las escrituras que se podían utilizar eran las que están traducidas al griego. ¿Por qué era eso, hermanitos? Porque es que en aquel entonces no se escribía como hoy en día en un papel como el que utilizamos nosotros. Se utilizaban papiros o pergaminos, eso era muy delicado. Entonces las escrituras originales se enrollaban, por eso se llamaban rollos, se enrollaban y se guardaban. ¿Para qué? Para que se utilizaran las traducciones que se estaban haciendo en el nuevo idioma, digámoslo de esa manera. Eh, para que perduraran los rollos, ¿cierto? De eso se trataba. Pero recuerdo que hubo un hermanito que me dijo que eso no era verdad, de que Jesucristo había utilizado la Septuaginta, porque Jesucristo hablaba era arameo, que él no hablaba griego. Yo quiero hacer una aclaración en este punto, hermanitos. Yo no la pude hacer en aquel entonces porque se acabó la reunión y no hubo el chancecito de explicarles. Y yo quiero que todos analicemos lo que les voy a decir. A ver, los discípulos de Jesucristo eran campesinos, pescadores, personas del común, ¿cierto? Personas que no tenían ni siquiera estudio. Pero a ver, ¿por qué yo lo saco a relucir? Es que recordemos algo para los que no lo saben, en aquel entonces la gente no estudiaba. La gente no sabía ni leer ni escribir. Solo los de la alta alcurnia, por allá los encumbrados, eran los que podían estudiar y aprender. Pero de los discípulos de Jesucristo ninguno era estudiado. Eran así, eran, como lo diríamos hoy en día, bruticos, ¿verdad? A ver, en el Pentecostés, recordemos que están reunidos una cantidad de personas de diferentes partes del mundo. Léanse el capítulo 2 de los Hechos, para que vean la cantidad de personas que habían con diferentes dialectos, diferentes lenguas. Pues ahí estaban los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, y sobre ellos desciende el Espíritu Santo como en llamas. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas. Y a cada uno de esas personas le predicaron al grado tal que se fue una cantidad de personas los que se bautizaron ese día. Y todo el mundo se quedaba, todo el mundo se quedaba asombrado. Bueno, y estos no son simples galileos, ¿cómo es que hablan en nuestro propio idioma? ¿Ven? Ahora la pregunta mía es, si esos no estudiaron en ninguna parte y pudieron hablar en cualquier cantidad de idiomas, ¿será que Jesucristo no sabía hablar el griego? Analicemos eso, vámonos a la verdadera lógica. Vámonos a la edad de Jesucristo, 12 años. ¿Se acuerdan que él se le pierde a José y María? ¿Y dónde lo encuentran después de 3 días? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Mire, con las escrituras en la mano, o sea, dialogando con aquellas, alegándoles y hablándoles de las escrituras. Al grado tal de que ellos reconocen, dicen, bueno, ¿y este niño de dónde saca tanta sabiduría, tanto conocimiento? ¿En qué escuela o colegio o universidad había estudiado Jesucristo? En ninguna, hermanitos. En ninguna, hermanito. Entonces, ¿cómo era que él con las escrituras en la mano hablaba? ¿Cuáles tenía? En hebreo y en arameo, bueno, listo, puede que sí. Pero a ver, ¿quién le enseñó a escribir y a leer el hebreo y el arameo? Nadie. Y si era la Septuaginta, que era en griego, entonces ¿quién le enseñó a hablar en griego o a escribir en griego? Nadie. Miren, ¿sabe por qué no es correcto decir que Jesucristo no sabía griego? Porque acuérdense que Jesucristo forma parte de una Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fue con el Espíritu Santo que sus discípulos, que eran unos ignorantes en el buen sentido de la palabra, hablaron otros idiomas. A ver, Jesucristo, que forma parte de esa Trinidad, ¿hay algún idioma que él no lo pueda hablar? Pensemos muy seriamente en esos, para que no vamos a poner a Jesucristo a la misma altura de nosotros, hombres comunes y corrientes. Jesucristo era hombre, pero era Dios, y fue Dios el que creó los idiomas. Así que Jesucristo, donde quiera que esté, te oye, te entiende, sin que él haya tenido que estudiar idiomas. Es increíble que nosotros pensemos de esa manera. A Jesucristo no lo podemos rebajar a la altura de un simple hombre.
Él fue hombre, pero siguió siendo Dios. ¿Listo, hermanitos? Bien, yo por hoy los dejo acá. Eso es la Septuaginta, esa fue la que utilizaron discípulos de Jesucristo y el mismo Jesucristo. Esa Septuaginta, hermanitos, contenía 46 libros. En esa Septuaginta estaban estos libros que estos hermanitos dicen de que son apócrifos. ¿Se acuerdan? Todavía Judí, Macabeo, bueno, todo eso. En la Septuaginta estaban. Y el mismo Pablo declara que esas escrituras eran santas. ¿Se acuerdan? 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para arguir, para disciplinar con justicia. Mire, cuando él dice toda escritura es inspirada de Dios, está diciendo que todos los 46 libros de la escritura que él tenía, que era la Septuaginta, pues eran inspirados, son santos. Por eso para la Iglesia Católica los 46 libros son santos, son inspirados. ¿Listo? En el próximo capítulo les voy a mostrar la santidad de esos libros, Tobías, Judí, Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch. ¿Listo? Que el Dios del cielo me los bendiga. Hermanito, yo le voy a pedir perdón por algo que pasa, ¿cierto? Miren, yo estoy totalmente bien, y hablo perfectamente bien, pero pasa algo. Cada vez que voy a empezar a hacer el estudio, por algún motivo extra, siento cosas en la garganta y me toca, en ocasiones ustedes escucharán el, ¿cierto? Yo les pido perdón por eso, pero es que yo sé qué es lo que pasa. Hay alguien que no quiere que yo haga estos mensajes. Hay alguien en el cielo que está feliz. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo esta misión de predicar. Pero hay un enemigo que no quiere que uno lo haga. Y yo sé que es ese enemigo el que quiere trabarme la voz, quiere hacerme cualquier cosa para que yo no lo haga. Pero Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. Y por eso es que con humildad y amor les envío estos mensajes, pidiéndoles disculpas por eso que pasa, que yo mismo no lo puedo evitar. ¿Sí me entienden? Pero igual el mensaje es con todo el amor del mundo.